Hola, buenos días. Es un gusto y un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Soy Dionisio Galarza y antes que nada quiero darle las gracias al Departamento de Reumatología del Hospital Universitario por darme esta oportunidad de hablar con ustedes en esta ocasión. Es un gusto y un honor para mí poderlo hacer. En especial quiero agradecer al doctor Dionisio Galarza, a la doctora Janet Riega, por el espacio que me conceden y por darme todas las facilidades para poder estar en este evento. Es una pena que no podamos estar en persona como tal vez muchos hubiéramos preferido. Las circunstancias aún no lo permiten, pero aún así el poder hablar con ustedes el día de hoy me concede a mí una oportunidad de encontrar formas más creativas de poder transmitir algunas de las cosas que me gustaría compartirles el día de hoy. Eh, Me han invitado para hablar con ustedes acerca de el efecto que la pandemia y todas las consecuencias que ha traído tiene en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional. Y bueno, la verdad es que ese ha sido un tema central para mi trabajo y el trabajo de muchos colegas que nos desenvolvemos en el campo de la salud mental ha sido un verdadero reto, como lo ha sido para la mayoría de las personas, el poder continuar haciendo nuestra labor en condiciones de limitaciones y de adversidad como las que han planteado los últimos meses. Y junto con eso, junto con esa limitación y ese reto que ha sido poder continuar nuestro trabajo, se ha venido una mayor demanda y una mayor necesidad de nuestras herramientas en el trabajo para ayudar a personas durante este tiempo difícil. Eh, durante estos meses he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente en instituciones que me han pedido eh, orientación, que creo que es lo que necesitamos la mayoría de nosotros en este momento, acerca de cómo lidiar con los efectos adversos de esta situación de pandemia. Y no es para menos, porque además de todas las implicaciones que ha tenido en el campo de salud pública, en la economía y en otros aspectos, eh, las consecuencias de esta pandemia han impactado directamente en algunas de las necesidades básicas que tenemos como seres humanos. La necesidad de contacto, de pertenencia, de cercanía física y emocional que se han visto severamente limitadas durante este periodo. Y también, muy importante, la necesidad básica de podernos mover libremente. Para muchos de nosotros, el estar viviendo esta condición se ha traducido en una sensación de perder libertad. Y creo que es muy entendible que muchas personas hayan tenido distintas formas de responder a esa sensación de aprisionamiento y libertad que aún hoy en día seguimos viendo las consecuencias de eso. Entonces, para mí, hablar de cómo seguir protegiendo nuestra salud mental durante un periodo como este, primero me lleva a la necesidad de explicar cuál es el impacto real que está teniendo en nosotros como seres humanos todos estos cambios drásticos, todos estos sacrificios tan grandes que hemos tenido que hacer durante este periodo. Entonces el día de hoy me gustaría hablar brevemente de esto para que así en unos minutos tengamos la oportunidad de tener una conversación a través de la plataforma de Zoom donde podamos aclarar más estos temas, aclarar cualquier pregunta que ustedes puedan tener o cualquier comentario que pueda surgir
con respecto a lo que les voy a decir en este rato. Gracias por acompañarme. Espero que esto que vamos a hablar el día de hoy sea de utilidad para ustedes. Y bueno, estaremos contestando sus preguntas más adelante. Hay mucho que aún no sabemos sobre esta enfermedad, el COVID-19. Mucho de lo que será el impacto de la aparición de esta enfermedad en el mundo no lo podremos ver hasta dentro de muchos años. Y aún así, ya empezamos a tener a cuentagotas cierta información que nos dice cuál está siendo el recuento de los daños después de 13, 14, 15 meses de que estemos en esta situación. Primeramente, en el ámbito de la salud mental, ya se han empezado a reportar algunos resultados de investigaciones que han tratado de evaluar justamente cuál ha sido el impacto en la salud psicológica de la enfermedad misma y de las medidas que hemos tenido que tomar como consecuencia de ella. Y no nos va a sorprender descubrir que estos primeros estudios ya apuntan a que ha habido un aumento de varios de los trastornos mentales que incluso antes de que sucediera esta situación ya nos aquejaban alrededor del mundo. Y entonces eso nos ha puesto a pensar a los especialistas de la salud mental qué podemos hacer, qué recomendaciones podemos dar, cómo podemos liderar el trabajo que vamos a necesitar hacer en los próximos años para revertir las consecuencias negativas de esta condición y de las medidas que hemos tomado, y para que en este momento ya, si ha habido alguna afectación, si ya ha ocasionado algunas molestias o algo de malestar en algunos de nosotros, cómo lo podemos ir subsanando, resolviendo, o por lo menos no haciéndolo peor. Ahí es donde se vuelve muy importante tener una noción más clara de cuáles son las necesidades básicas que se han puesto a prueba durante este periodo. Y ahí es muy importante partir de una premisa que a mí me parece fundamental, que a menudo perdemos de vista, pero que no debemos de omitir a la hora de hacer una examinación, una evaluación de los efectos de una situación como esta. Y eso es que tenemos que saber que la forma en la que funcionamos como seres humanos a nivel psicológico está basada en nuestro cerebro. Y que nuestro cerebro no ha evolucionado en los últimos entre 40.000 y 100.000 años. Eso quiere decir que en el fondo de nuestro ser, nuestra naturaleza humana está basada en la manera en la que funcionaban, en la manera en la que vivían nuestros ancestros miles de años atrás, inclusive mucho antes de las civilizaciones tal como las conocemos hoy en día. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces tenemos que tener muy presente cuáles son aquellas cosas fundamentales sobre las cuales se llevó a cabo el desarrollo neurológico del ser humano. Y una de ellas, que es trascendental, es el sentido de pertenencia. Nosotros somos seres sociales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la necesidad de acompañamiento, de cercanía y de pertenencia es una necesidad tan importante como la alimentación, como el agua, como el poder estar protegidos de las amenazas. No estamos hechos para vivir de manera aislada. Somos seres sociales, que dependemos unos de otros, no nada más para resolver los problemas básicos de la vida diaria, sino también para darnos apoyo, contención, ayuda cuando la necesitamos.
Estas son necesidades que tienen que ver con nuestras emociones. Estas son necesidades que, cuando no están satisfechas, van a causar en nosotros emociones intensas. Muy a menudo podemos pensar en emociones intensas como la tristeza, el miedo o el enojo como emociones malas. De hecho, mucha gente con la que yo hablo día con día en mi consultorio suele hacer una equivalencia de decir estoy triste y decir algo como estoy deprimido. La depresión es una enfermedad. La tristeza es una emoción humana natural. La depresión puede ser prevenible, puede ser tratable cuando se presenta. La tristeza simplemente es un estado, es un mensaje que viene desde lo más profundo de nuestro ser para decirnos que estamos necesitando algo. Y cuando las necesidades sociales no se satisfacen, porque uno tiene que estar encerrado en su habitación, porque uno tiene que estar encerrado en su casa, porque no podemos estar en contacto con nuestros seres queridos, no podemos ir a visitarlos, no podemos reunirnos. Cuando se pierde esa posibilidad, es lo más natural y lo más entendible que ante ello vengan emociones humanas a decirnos, oye, está faltando algo. Empezamos a sentir miedo, empezamos a sentir tristeza, empezamos a sentir enojo, frustración. Todas esas, hasta ese punto, no debemos entenderlas como enfermedades, sino como mensajes que están teniendo un propósito, que es el de alertarnos a que hay algo que nosotros necesitamos resolver, a que hay algo que nosotros necesitamos hacer para estar mejor. Entonces, creo que ha sido algo muy común durante este periodo. Yo creo que lo estoy diciendo y seguramente ustedes pueden pensar incluso en experiencias propias en las que ustedes han estado, donde los ha inundado ese sentimiento, ese miedo de no saber qué va a pasar, miedo de qué tal si yo me enfermo, qué tal si yo me contagio, qué tal si mis seres queridos se enferman, qué tal si necesito ayuda médica y los hospitales están llenos. Tal vez también han sentido tristeza. Es triste no poder hacer las cosas que antes podíamos hacer. Es triste que si antes yo solía ir al cine los fines de semana, ir a comer, ir a hacer ejercicio, ahora mis opciones se han visto severamente limitadas en todos esos aspectos. Es triste que algunas personas no hayan podido ir a ver a sus familiares por miedo a contagiarlos o por miedo a ser contagiados. Entonces hasta ahí no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de reacciones espontáneas, humanas, perfectamente entendibles y válidas. Eso no nos enferma. Lo que nos enferma es qué hacemos en relación con esas emociones. Y ahí es donde se ponen complejas las cosas, ahí es donde hay una multiplicidad de posibilidades que nos pueden llevar a vivir esas emociones como lo que son, formas que nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo tienen para ayudarnos, o ahí es donde, dependiendo de lo que hagamos, podemos terminar convirtiendo esas emociones en algo que nos enferma. Vamos a hablar de emociones. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una reacción a algo que nosotros estamos percibiendo en nuestro entorno o adentro de nosotros mismos. Imagínense ir por la noche de vuelta a su casa, tal vez vienen de trabajar o de algún lugar, y camino al auto, justo cuando ya se van a subir a su vehículo para regresar a casa, en ese camino tienen que pasar por un lugar oscuro, tal vez se fundieron las lámparas, las luminarias públicas, y notan que en los alrededores hay alguien, y de pronto, sin que lo logren ver con claridad, identifican que esa persona, sea quien sea, se empieza a aproximar. Ante eso,
ante ese estímulo, de inmediato, nosotros al percibir la información que viene de nuestros sentidos, de que hay un individuo que se dirige hacia nosotros, esa información la comparamos con todo lo que en nuestra mente, en nuestra memoria, hemos aprendido sobre situaciones similares. Tal vez, si hemos visto mucho las noticias, sabemos que si vivimos, por ejemplo, en esta ciudad, sabemos que esta es una ciudad que no siempre es un lugar seguro. A menudo nos topamos con información de gente que ha sido lastimada, asaltada, etc. Y entonces esa información está disponible ahí para nosotros. Está disponible para que nosotros podamos tomar decisiones. Cuando nosotros percibimos esa presencia que viene a nosotros y lo comparamos eso con la información que tenemos disponible, ahí de inmediato sacamos una conclusión. Esa conclusión puede disparar una emoción. La emoción que muy probablemente va a disparar en este ejemplo es el miedo. ¿Qué pensarían de alguien que les cuenta esta anécdota y les dice que le dio miedo? No sé ustedes, pero yo tomaría ese miedo como algo enteramente normal y esperable para la situación. Ese miedo le está diciendo algo a esa persona. Le está diciendo, pon atención, porque esto no es lo que esperaríamos que pasara y tienes que estar muy alerta, porque aquí puede haber un peligro. Ese miedo que uno siente en ese momento es el resultado de la percepción de una amenaza. Lo que viene a continuación es aquello a lo que el miedo nos está queriendo movilizar. El miedo quiere que hagas dos cosas, dos opciones. Una es salir corriendo de ahí, tratar de escapar, meterte rápido a tu auto, encenderlo, irte lo más rápido que puedas. O tal vez, otra opción que tienes ahí es confrontar a aquello que tú estás percibiendo como una amenaza. Lucha o huida. Esas son reacciones que hemos heredado ancestralmente. Decíamos, nuestro cerebro tiene entre 40.000 y 100.000 años de antigüedad. Y a lo largo de esos miles de años, le han servido a nuestros antecesores para sobrevivir. En ese momento, también esa reacción está diseñada para que podamos sobrevivir a lo que podría ser un peligro. Esa es la base de cómo operan todas las emociones. Así como podemos entender que el miedo en ese contexto específico tiene un porqué, tiene una razón de ser y un propósito, así podemos entender el resto de nuestras emociones. Cuando estamos tristes y lloramos, eso tiene un propósito, que es que nosotros podamos resolver un problema que tenemos. Si yo veo a alguien que llora, yo me acerco, lo trato de apoyar, le doy un abrazo, si es mi familiar, si es alguien que yo quiero, lo apapacho, lo abrazo, le doy consuelo. Entonces, ese llanto, esa expresión de esa emoción, le está sirviendo a esa persona para que yo vaya y la ayude. Si yo estoy triste y empiezo a llorar, es lo mismo. Ese es un mensaje que yo estoy dando. Vengan, por favor, me siento vulnerable, me siento triste, siento algo y necesito que me acompañen. Lo mismo podemos decir de todas las emociones. Tienen un porqué. La manera en la que reaccionamos a esas emociones es importante. Imagínense en el ejemplo de la persona que está subiéndose a su carro en medio de la noche y ve a un individuo, que esa persona diga, yo no tengo por qué tener miedo, no le voy a hacer caso a mi miedo, no está pasando nada, tengo miedo, pero lo voy a ignorar. Ese sería un momento en el que esa persona, al decidir ignorar sus emociones, se está poniendo más en riesgo. Ignorar las emociones le está haciendo la posibilidad de sobrevivir mucho más baja. Lo mismo pasa si tratamos de ignorar el resto de las emociones. Si hay algo que me pone triste y yo lo ignoro, si yo ignoro mi tristeza, si yo hago como si no estuviera ahí, si yo me trato de hacer el fuerte, eso al final me termina perjudicando más de lo que me ayuda. Pero entonces ahí es muy importante pensar en por qué a veces
tratamos de ignorar lo que sentimos? ¿Por qué a veces no escuchamos a los mensajes que nuestras emociones nos quieren dar? Hay muchas razones. La mayoría de las veces es algo que hemos aprendido. A lo largo del tiempo, cuando crecemos, durante los primeros años de nuestra vida y durante nuestro desarrollo, es común que muchos de nosotros hayamos recibido, sin querer, sin que sea algo deliberado, un mensaje en el cual nos han dicho que hay emociones buenas y emociones malas, que hay emociones a las que les debemos de hacer caso y otras que no. Nunca se me va a olvidar, hace algunos meses, antes de la pandemia, estaba en el parque con mi hija. Le habíamos llevado mi esposa y yo a los juegos, a que pasáramos un rato ahí un domingo en la tarde. Y había otros niños con sus papás. Y de pronto uno de los niños va corriendo y se cae. Se cae, se golpea y empieza a llorar. Cuando empieza a llorar, su mamá, asumo que era su mamá, acude de inmediato a ayudarlo. Y al acudir de inmediato a ayudarlo, ¿pueden adivinar qué es lo que le dijo esa mamá a su niño? Si algunos de ustedes pensaron, la mamá le dijo, no llores, están en lo correcto. Eso fue lo que dijo. Ya, mijito, no te preocupes, no llores, todo está bien, no llores. Esa mamá, en ese momento, está diciendo no llores con la mejor intención de ayudarle a su hijo. No la conozco obviamente, pero por lo que pude ver en ese incidente, me queda clarísimo que ella es alguien que está buscando lo mejor para su hijo. Y aún así, el mensaje de no llores puede terminar siendo un mensaje contraproducente. ¿Qué pasa cuando una mamá le dice a su hijo, no llores, cuando se acaba de caer, se acaba de golpear, y los golpes que recibió durante la caída le están provocando dolor? Ese dolor no está bajo control del niño. Él no puede controlar sentir o no sentir dolor. Es una respuesta muy natural llorar cuando siento dolor. Para eso estamos diseñados. Hay un centro en nuestro cerebro específicamente diseñado para procesar el dolor, que incidentalmente resulta que es el mismo lugar de nuestro cerebro el que procesa el dolor físico y el dolor emocional. Se llama la amígdala. La amígdala procesa el dolor físico y emocional, y una manera en la que lo resuelve es con el llanto. Entonces, lo que tenemos ahí es una situación en la que cuando un niño se cae, se golpea, la reacción de llorar es enteramente normal, es enteramente natural y esperable. Entonces, cuando viene un padre o una madre a decirle, no llores, el riesgo que hay ahí es que eso termine mandándole un mensaje a ese niño, de que lo que él está sintiendo como una reacción enteramente natural, no debería de estar pasando. Es decir, ese niño en ese momento puede estar aprendiendo que sus reacciones normales a lo que le pasa tal vez no son válidas. Es decir, algunas veces, sin ninguna mala intención, recibimos un mensaje de nuestro ambiente de que hay emociones buenas y emociones malas, que las emociones malas hay que evitarlas a toda costa, y que las emociones buenas son lo único válido en nuestra experiencia de vida. Debemos de ser felices para siempre, como dicen los cuentos. Y eso quiere decir que no nos enseñan a lidiar con las emociones negativas. No nos enseñan a lidiar con las emociones desagradables. No sabemos cómo llorar. No sabemos cómo enojarnos. No sabemos cómo tener miedo.
Es como si fuéramos creciendo y no nos enseñan a usar el brazo izquierdo, solo el derecho. ¿Qué va a pasar con nuestro desarrollo? Vamos a ser muy buenos con el brazo derecho, pero cuando necesitemos la mano izquierda, no vamos a saber qué hacer. Y los dos son importantes, los dos son necesarios. Por algo la evolución nos dio dos brazos. Por algo la evolución nos dio la capacidad de sentir miedo y tristeza. Hay un porqué. Y si no lo aprendemos, en momentos críticos, eso se vuelve un problema para nosotros. La pandemia ha sido el momento crítico por excelencia, en el que nosotros necesitábamos aprender a lidiar con las emociones desagradables y la mayoría de nosotros no sabíamos hacerlo. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hemos estado haciendo con nuestro dolor, con nuestra tristeza, con nuestro miedo, con nuestro coraje ante todo lo que está pasando? Cada quien ha hecho muchas cosas diferentes. Algunos han preferido tapar las emociones, enterrarlas lo más adentro que puedan de su ser. Otros han tratado de ahogarlas en alcohol, en drogas, en distracciones, en adicciones. Otros han tratado de ignorarlas, han tratado de desconectarlas, de apagar su cerebro para ya no sentirlas. Lo que hacemos con las emociones se vuelve el problema, no la emoción. Y ahí es donde entonces tenemos esta gran oportunidad de hacer conciencia de cómo hemos lidiado con todo lo que ha pasado en estos meses y de cuáles han sido los resultados de lidiar con las emociones de la manera en la que lo hemos hecho. Para muchos, ese resultado ha sido un trastorno mental. Para muchos, el resultado de no afrontar las emociones desagradables, de enterrarlas, de ignorarlas, de ahogarlas, de desconectarnos, ha sido caer en una depresión. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo ignore mis emociones no las desaparece. El hecho de que yo no haya aprendido a validar lo que siento porque no me lo enseñaron, no hace que esas emociones dejen de necesitar ser validadas. Y lo que termina ocurriendo es que se van acumulando. Y ahí es donde podemos tener un problema. Emociones que vamos cargando día con día, estrés que vamos cargando día con día, ya de por sí la situación es difícil y encima le vamos echando que no hemos aprendido a manejar las emociones y eso va creando la tormenta perfecta para causarnos una afectación. Entonces ahora en lo que tenemos que pensar es en qué podemos hacer al respecto. La pregunta de los 64,000, ¿qué hacer con todas esas emociones, con todo ese dolor, con todo ese estrés? Si partimos de la idea de que lo que nos está afectando no son las emociones en sí, sino lo que hemos aprendido a hacer con ellas, la solución está más o menos clara. La necesidad que hay ahí es de aprender nuevas cosas. Aprender a hacer cosas que tal vez ahorita yo no sé hacer. Empezando por algo fundamental. Aprender a validar las emociones. Si me fueron siguiendo, espero haber sido suficientemente claro en mi explicación previa sobre cómo funcionan las emociones. Lo que yo quería transmitir sobre todas las cosas es que uno no controla cómo se siente. Simplemente la emoción viene a nosotros cuando algo pasa. Como nosotros no podemos controlar eso, sino que más bien es una reacción, eso quiere decir que todo lo que sentimos es por algo. Por lo tanto,
Todas nuestras emociones son válidas. Entonces, eso me pone a mí en una situación en la que yo tengo que ver lo importante que es que yo pueda darme permiso de sentir. Validar las emociones también quiere decir darme permiso de sentir. Quiere decir que en un momento tan difícil de la historia del mundo como lo es este, es esperable que haya situaciones que nos provoquen todo tipo de cosas. Es esperable que haya situaciones que nos causen tristeza, enojo, miedo, confusión, frustración. Y que yo le tengo que dar cabida a esas emociones. Yo tengo que darme permiso de sentirlas. Yo tengo que hacer las paces con la realidad de que hay cosas que están ocurriendo que me están causando sentir así. Desde un lugar de validación de las emociones, desde un lugar emocionalmente de validación de mis emociones, ahí yo puedo empezar el camino para sentirme mejor. Yo no puedo sentirme mejor cuando no estoy validando lo que siento. Entonces ahí ese es el reto principal que tenemos, validar lo que nos está pasando. Una vez que lo hemos validado, hay muchas cosas que podemos hacer. Ahí lo que yo sugeriría es que cuando alguien está en ese proceso de aprender a entender sus emociones, a ponerle nombre y apellido a lo que está sintiendo y validarlo, tal vez pueda necesitar ayuda, un acompañamiento de alguien que sea experto en todas estas cosas. Sobre todo cuando empezamos a sentir que nuestras emociones ya nos están llevando a un punto de no querer hacer las cosas que nos gusta hacer o que necesitamos hacer, perder la motivación, perder la esperanza, sentirnos apáticos o sentirnos tan enojados que no podemos ver ni en pintura a nadie, o sentirnos tan ansiosos que ya no podemos dormir en la noche. Es decir, cuando ya hemos llegado a ese punto, con mayor razón se vuelve importante poder tener ese acompañamiento en el cual eso nos pueda permitir ir resolviendo poco a poco lo que nos va pasando. Cuando no estamos en ese punto, cuando todavía no sentimos que hemos llegado al punto de ya estar en una situación problemática con respecto a nuestras propias emociones, ahí tenemos más margen de intentar otras cosas, sobre todo activarnos, encontrar maneras de no quedarnos solos, de sentirnos acompañados aún y cuando no podamos tener un acompañamiento físico por la situación. Activarnos es muy importante, hacer ejercicio. Yo recomendaría particularmente hacer yoga, pero cualquier ejercicio es de utilidad en una circunstancia como esta. Aprender a meditar, la práctica de la meditación mindfulness, también son formas en las que podemos seguir acomodando, dándole cabida a todo lo que vamos sintiendo y todo lo que ha pasado y todo lo que tenemos que procesar. Entonces, esas serían mis recomendaciones por lo pronto y como quiera, hay muchas oportunidades de pedir más información, de asesorarse. Hay muchos medios donde podemos obtener información valiosa a este respecto. Y pues ojalá que lo que hemos hablado en esta ocasión pueda servir como punto de referencia justamente para tener esa posibilidad de repensar cuál es nuestro lugar emocionalmente hablando en todo lo que ha pasado. Por mi parte, terminaré en este momento mi participación. Espero que haya sido de su agrado y de su interés lo que hemos estado hablando hasta aquí. Vamos a tener un momento para ver dudas, preguntas, observaciones y de antemano les doy las gracias por sus comentarios y sus preguntas.